Hola de nuevo. Hoy os traemos un tema que hemos vivido de cerca estas últimas semanas, que en consulta se vive como un duelo desautorizado, que es el duelo animal. ¿Qué ocurre normalmente cuando perdemos a nuestra mascota? ¿Cómo se vive a nivel psicológico? ¿Cuáles son los sucesos o los procesos que suelen pasar más, ¿no? a nivel emocional cuando sufrimos una pérdida así? Y de normal, ¿qué es lo que sucede dentro de lo que las personas necesitan, ¿no? Suceden una serie de mecanismos, ¿no?, psicológicos que ahora lo iremos viendo, pero muchas veces vamos a ver, ¿no, José?, esas cositas de esos temas. Es verdad que son duelos que cuando la gente pide cita para venir a la consulta porque se le ha muerto una mascota, la familia se sorprende porque están totalmente, como has dicho tú, desautorizados. Y es verdad que las personas que lo han vivido es desgarrador y pasan por el mismo proceso que si se muriese un familiar o un amigo, porque para ellos ha sido la persona más importante. Claro, es verdad que muchas veces, como decimos, se vive como si la pérdida fuera de una persona. Nosotras escuchamos en consulta muchas veces, es que me duele más la pérdida de mi animal que de muchos familiares, que no son tan cercanos, incluso de muchas personas que yo tengo en mi vida. Porque es que la función que tienen nuestras mascotas no es solo quizá el hacer compañía, hay veces que compartimos mucho más con ellos, que forman parte de nuestra rutina, que forman parte de, ¿no?, de nuestro día a día. Tu mascota es la que te hace que tú tengas que salir a la calle, es la que te recibe cuando tú llegas y a lo mejor has tenido un buen día y te recibe con toda la alegría del mundo, es la que las personas que viven solas, esa función de generarle oxitocina, amor, la tranquilidad, el sentido. Muchas veces la gente cuando está con una depresión profunda, nosotras recomendamos que tengan una mascota porque eso les da un sentido de vida, el cuidarla y lo que le va a devolver esa mascota. Es increíble los beneficios que puede tener en una persona que está sola o en una persona enferma incluso también. O previenen el suicidio. Muchas veces hay personas que lo que le ancla a la vida es su mascota, es decir, tienen ideas suicidas o tienen pensamientos autolíticos y a la larga, incluso cuando valoran, ¿no?, el acabar con su vida, acaban diciendo, no, mira, solo no me suicidaría por mi gato. Y a veces lo que ancla a una persona a estar aquí. Claro, yo tuve una paciente con una depresión severa y ella no, bueno, sí tenía familia, pero no estaba casada, no tenía hijos. Y el único aliciente para no suicidarse, como dices tú, era su perrica que tenía, que decía, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de ella? Dice, porque nadie lo va a hacer como yo. Y era lo que la mantuvo viva todo el tiempo. O sea, que sí es verdad que... Y muchas veces compartimos identidad. Compartimos identidad en el sentido de rutina, de ir a sitios donde puedan ir las mascotas, de compartir con personas o hacer actividades al aire libre donde nuestras mascotas puedan ser parte. Identidad como cuidador dentro de la rutina, ¿no? De compartir, de, bueno, es que yo soy la mamá de este gato, o soy la mamá de este perro, o tengo mis pájaros que son nuestros hijos, ¿no? Lo vivimos y la gente lo vive como real. Mucha gente ahora diría, podríamos entrar, ¿no?, a ver si quiero a mi gato y soy un terrier. No vamos por ahí. Pero es verdad que el vínculo, la compañía que se vive es increíble y cuando nos encontramos en procesos de duelo animal se complica, en el sentido de que a nivel social cuesta mucho trabajo entenderlo. Claro, el duelo animal es un duelo normal, es un duelo que no es patológico, hay que atravesarlo, hay que saber gestionarlo y hay que transitarlo. Pero hay veces que ese duelo, si no se ha trabajado o no se ha transitado de forma natural, entonces cuando puede requerir ayuda, ¿no?, que más adelante lo veremos. Nosotras es verdad que en la consulta lo hemos visto. Yo habré tenido, tampoco es que sean muchos casos los que me han venido por duelo, yo habré tenido unos 3 casos. Me acuerdo un chico que vino destrozado porque él tenía un perrito, no me acuerdo de la raza que era de estos chiquiticos que dormía con él en la almohada, lo tenía siempre, eran 24 horas con él. Él cuando tenía que salir a trabajar, lo primero que hacía es volver a su casa. Me acuerdo que tenía conflictos incluso con su novia porque anteponía, cuando ya estaba malico él, lo que necesitara su perro antes que su pareja. Y cuando falleció,
lo enterró cerca de donde él vive porque tenía un terreno, tenía ahí un poco de huerta y él todos los días tenía que ir un rato, 10-15 minutos, a hablarle, a contarle cómo le había ido el día y poco a poco luego lo fue transitando y es verdad pero al principio era tan desgarrador que sus familiares no lo entendían. Lo apoyaron porque es verdad que su padre fue el que le pidió la cita, pero los demás, su pareja y los demás familiares no entendían que necesitara ir todos los días a hablarle al estar allí y es complicado, muy complicado. Y muchas veces él se apremia con el tiempo, es decir, tenemos que oír los relojes claro. Porque creemos que son duelos que se pasan antes. Es decir, que antes debería superarlo o escuchamos la fantástica idea o frases de no te preocupes, adopta otro, claro. Busca otro. Buscamos otro. No es otro, es que no es como no se ha muerto mi madre, busca otra madre. No, o sea, es como es un vínculo irreemplazable. Es verdad que cuando pasa el tiempo suficiente, a veces pueden valorar el volver a adoptar, el volver a tener otro animal, el prepararse, pero eso también requiere tiempo y cada tiempo es propio, porque cada persona lleva un ritmo. Ahora hablaremos de cuándo se puede ser patológico, lo veremos al final, ¿no? Pero es igual el mismo tiempo que un duelo normal, que es un duelo que no tiene un tiempo de fin. Claro. Es lo que has dicho tú, con el tiempo se transforma luego en ese recuerdo, en esa tristeza calmada, ¿no? Serena y calmada. Yo vino un chico a la consulta que no vino por el duelo, vino por otra cosa y cuando contándome así cosas, porque a él le gustaba mucho la montaña, le gustaba el irse 2 o 3 días a la montaña y pasar allí, dormir a la intemperie y tal, él hablaba siempre de su perra, dice, es que siempre me acompañaba, ¿no? Y ahora es como que no le encontraba, falleció y ya no le encontraba sentido a eso, dice, porque era algo que hacíamos los dos solos, no lo hacía con nadie, no se iba con nadie. Y años después todavía la llevaba en el móvil, en la foto ¿cómo se llama? En fondo de pantalla. Sí, de fondo de pantalla, todas las fotos y se emocionaba cada vez que contaba los recuerdos. Y habían pasado ya por lo menos 5 años desde que falleció, pero yo creo que eso se queda en el alma para siempre. Claro, y muchas veces nos preguntamos quién soy yo ahora sin tus huellas o qué hago yo ahora sin ti, ¿no? El otro día hablaba con mi prima y estaban sufriendo un proceso de duelo y le preguntábamos antes de hacer el programa, ¿qué está siendo lo más difícil para ti? Y dice, pues mira prima, lo más difícil es cuando yo estudiaba y estaba mal y se venía y se ponía conmigo y sabía que yo estaba mal y me ayudaba a estar mejor. Entonces muchas veces ya es también esa parte de la corregulación, de la gestión emocional, que a veces no tenemos esas herramientas para poder regularnos, porque me ayudaba mi mascota, porque era la persona que era capaz de detectar cómo estaba yo y qué necesitaba, o tenían esa intuición, ¿no? Lo tienen, es verdad, lo tienen. De poder detectar qué puedo hacer para ayudarte. Y eso no está dicho. O sea, se dice, pero no se visibiliza quizá como debería. Por eso traemos el programa de hoy, ¿no? Sí, porque es que han sido 2 o 3 sucesos los que han pasado últimamente, que de cómo puede llegar a afectar y a doler tanto. Claro, porque muchas veces pensamos que, bueno, es que saldrá fortalecido de esto, será para mejor. No, es una o sea, a ver, con perdón, Víctor, luego quítalo. No pone asterisco, ¿vale? Entonces, quítalo. Luego lo censuramos. Pero no es verdad, es que es una mix bien grande. Nosotras, cuando la gente dice, bueno, pues luego tiene otra mascota, lo reemplaza, la realidad es que es irreemplazable. Nosotras tenemos una amiga que tenía Pat, que tenía a Messi, y tuvo que tomar, que ahora veremos también la decisión muy dura de tener que sacrificarlo porque estaba muy enfermo y eso. Y han pasado, ella tiene otra perrica, la quiere con locura, es su pasión también, pero el hueco que le dejó Messi es brutal. Todavía cuando lo habla se emociona, cuando cuenta alguna anécdota de él, es como si hablara de un hijo, es que es literal, como si fuese su hijo. Claro, que son irreemplazables, es decir, pueden ocupar el lugar, pero hay un espacio que es como cada vínculo,
con el que nos relacionamos con las personas a las que queremos. Entonces hay una parte que es que eso siempre forma parte de ti, luego se integra, ¿no? Ese dolor luego se integra, se puede ir transformando en recuerdo, puede al principio ser muy doloroso, pero luego se va afrontando con serenidad. Y ahí me ha dejado marcada la película. Hay una película que se llama Aprendiendo a vivir bajo la lluvia. Y a mí me impactó, es una película contada desde el animal, desde el perro que va contando todo, y hay un proceso de duelo ahí, pero el duelo puede ser, aunque tú has dicho que es un PM, no una PM, pero a veces se puede transitar de una forma bonita, cuando tú te puedes despedir cuando tienes ese tiempo suficiente y no te da miedo afrontar lo que va a venir, despidiéndote de tu mascota, haciendo los rituales. Se puede transitar de una forma más amable y más agradable. Os recomiendo, a los que les gusten así o tengan alguna mascota, os recomiendo la película porque es muy bonita, y sobre todo cómo se afronta el tema del duelo. Me encanta. Claro, yo me refería a cuando sucede, en el momento que pasa la desgracia, en ese momento ahí es desgarrador. Es que no hay palabras, es que el dolor es desgarrador. Ahí es cuando yo decía lo de que es una... Porque en ese momento es que no hay ni siquiera palabras de consuelo. Luego se puede ir transformando, pero en el momento cuando están en plena noticia, cuando reciben la noticia, cuando te dicen que pues hay que tomar decisiones, que ha sucedido, claro, que ha habido un accidente, que se pasa por las fases de un duelo normal, por el shock, la negación, no puede haber pasado esto, y luego hay que transitar entre la rabia, la frustración, la tristeza, hasta que luego al final pues llegaremos otra vez a la aceptación y a la superación, pero en realidad hay que transitar por todas las etapas y es normal. Claro, muchas veces dentro de los factores que hacen que sea tan complejo o tan significativo estos duelos, muchas veces es porque, mira, mantenemos constancia, están todos los días dentro de nuestra rutina, nos dan un amor incondicional. Es decir, el otro día lo hablaba con mi mejor amiga, que ella también es psicóloga, de lo duro que es el duelo, y dice, si es que es normal que sea tan duro porque te quieren y te dan todo su amor incondicional y no lo ponen en duda y no te piden nada a cambio, simplemente te quieren. Claro. No te lo echan en cara, no hay reproche, ¿no? Es todo amor. Y luego aparte también el cuidado, es decir, forman parte de nuestra responsabilidad. Nosotros aprendemos a ser responsables de lo que necesitamos y aprendemos muchas veces a cuidar a alguien, de decir, empiezo a ser responsable de un animal y formo parte de mí. Claro. Y lo que estábamos hablando, las personas que a lo mejor no han tenido una mascota así con ese vínculo, no entienden, son duelos que no se reconocen. Hay algunas empresas, que ya lo estábamos hablando con Víctor esta mañana, que hay algunas empresas, sobre todo las que están relacionadas con algo animal, que ya empiezan a dar unos días de permiso para cuando fallece su mascota. Pero yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el Corte Inglés, una compañera que tenía un vínculo con su mascota, vamos, increíble, falleció y no pudo venir a trabajar. Allí, vamos, dijeron de todo menos, vamos, que morro tenía, que vaya cuento que le estaba echando, que cuando ella se cogió sus días de permiso, días de ella que tenía, ¿no? Pero es como que no se entiende, ¿no? No se entendía. Afortunadamente cada vez está habiendo más conciencia y ya eso, si empiezan estas empresas, yo creo que de cara a un futuro, dentro de los años, pues seguro que estará legislado y darán algunos días de permiso seguro, para que tú te puedas despedir como se debe de tu mascota, ¿no? Entonces, lo que hablaba Encarna es lo más importante. El dolor se mide por el vínculo. O sea, al final, lo que nos duele es, a más vínculo, mayor dolor. Si tú tienes, esto pasa igual que con las personas. No es lo mismo una persona que tú apenas ves o apenas rozas que a una persona que está en tu día a día todos los días. Entonces, ahí, cuando tú tienes ese vínculo tan cercano, que son 24/7, pues normal que te duela. Claro, dentro de las fases, que ahora os las ponemos aquí para que las veáis bien, ¿no? Al principio, cuando sucede este duelo, en el vínculo, al principio está la negación. Es como todavía lo espero, siento que va a estar cuando llegue a casa y abra la puerta. Todavía me da la sensación de que va a aparecer o va a venir volando y va a volver a estar aquí en su jaula.
o que voy a escuchar su patita y al principio esa parte de negación el cerebro está intentando buscar y darle como una explicación y necesita ser transitada esa parte del duelo, ¿no? Totalmente. Luego pasa por la tristeza profunda, ahí el llanto, el desgarro, la sensación de vacío, esa sensación tan mala de sentirte ahí con ese vacío que nada lo llena, por mucho que te hablen, te digan y tal, no se puede llenar. El que te encuentres sin ganas de nada, con esa falta de energía, que te propongan planes, y es que no puedes, literalmente no puedes. Y luego aparece la emoción más compleja de todas, que es la culpa. Siempre me pregunto, ¿y si hubiese hecho algo más? ¿Y si estaba bajo mi responsabilidad? ¿Y si yo que he tenido que tomar a lo mejor la decisión más tan difícil de tener que acompañarle en el final de vida, de tener que tomar decisiones como la eutanasia, de tener que tener esa complejidad, ¿no? Esos momentos tan difíciles que dicen nunca es el momento? Y cuando llega ese momento y tenemos que tomar esa decisión, muchas veces aparecen todos los y si, ¿no? Y si pude haber hecho otra cosa, y si no... Y si no me hubiera ido, me hubiera quedado ahí, no le habría pasado esto, si no lo hubiera dejado solo, si... hubiese ido a otro veterinario, y si hubiese alguna otra solución y lo pudiera haber hecho de otra forma, ¿no? Entonces muchas veces la culpa aquí aparece como un intento por recuperar el control. Siempre lo hemos visto en otros programas, aparece como esa necesidad de poder darle explicación a algo que no terminamos de poder controlar y entender, y aparece la culpa como un mecanismo a veces de defensa, ¿no? Esa parte de decir, vale, me siento culpable, mientras me estoy sintiendo culpable, puedo intentar darle una explicación a algo que a mi cerebro le cuesta mucho trabajo entender. Entonces, mientras me siento culpable, yo ahí no estoy no procesando, sino nos ayuda a intentar ir integrando poco a poco esa información, ¿no? Yo creo que es un proceso normal de todos los duelos. Cuando muere un familiar también, pasa lo mismo. O sea, yo me acuerdo que cuando falleció mi madre yo no paraba de y si hubiéramos hecho esto, si hubiera ido al médico, siempre está el qué deberíamos de haber hecho. Luego se pasa ese tiempo hasta que aceptas que pasó lo que tenía que pasar, que era así como tenía que suceder y tenía que pasar así. Y todos esos escenarios que hemos ideado o pensado y tal, pues no tenían sentido. Lo que pasa es que, como dices tú, forma parte del proceso que nos ayuda también a estructurar luego, darle su cabida en nuestra mente de lo que ha pasado, ¿no? Que lo podamos transitar de una forma normal. Yo creo que es un mecanismo normal también. Sí, no, pero aquí también se intensifica porque es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los responsables de su cuidado médico, nosotros somos los responsables de llevarlo al veterinario, nosotros tomamos decisiones por ellos cuando no pueden hablar. Claro. Entonces ahí aparece esa parte de esa culpa que puede ser a veces incluso un poco patológica, si se complica, se alarga en el tiempo, claro, ahí ya, y no se resuelve. Claro, una culpa no resuelta es lo que define un duelo patológico. O sea, al final, cuando tú en un duelo consigues gestionar esa culpa, consigues aceptar que esto fue así, que tú hiciste todo lo que pudiste, que lo hiciste de la mejor manera, ese duelo se va a transitar de una forma natural, ¿no? Y va a llevar su proceso, y como hemos dicho, aunque tú ya no es tan desgarrador, luego es como el recuerdo ese calmado, ¿no? El recuerdo ese que siempre vas a tener tú, ese espacio en tu corazón, no te lo va a quitar nadie, pero ya duele menos, ¿no? Es como la tristeza más suave, ¿no? Más calmada, más serena. Claro, porque detrás de la culpa casi siempre está el amor. Es decir, esa culpa tan grande, debajo de ella hay un amor profundo por mi mascota, de la que yo me siento plenamente responsable, de la que al final es como... Es que me echo la culpa a mí, ¿no? A cada momento de decir, jolines, sé que estaba bajo mi responsabilidad, estaba bajo mi culpa. Y ese amor luego, cuando la culpa baja, como tú dices, se puede transformar en ese recuerdo, en ese cuidado o en esa comprensión de intentar comprender para qué viene, ¿no? No queremos quitarla.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para transitar este tipo de duelos de la forma más amable, ¿no? Y la forma menos patológica que podamos hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es permitirnos sentir ese dolor, ¿no? Y tomarnos los días que necesitemos para estar ahí con nosotros mismos procesando lo que necesitemos. Si necesitamos llorar, si queremos estar viendo recuerdos, si queremos estar haciendo pues, lo que necesitemos, ¿no? Darnos ese permiso para sentir esto que estamos sintiendo. Claro, lo primero aquí sería intentar hacer un ritual de despedida, de preguntar cómo queréis que lo hagamos para despedirnos. Queremos organizar, sacar sus fotos, queremos preparar un álbum. Claro, si quieres incinerar. Queremos incinerarlo. Si queremos quedarnos con alguna parte de la ceniza para luego tener algún recordatorio también, que ahí es verdad que ahora cada vez ya en los tanatorios, en los sitios de incineración, están haciendo el proceso con más respeto, están haciendo este proceso. La despedida con mucha más calidez, con mucho más. O sea, lo están haciendo muy bonito, es verdad que ha cambiado mucho. Antes tú no sabías qué hacer con tu mascota cuando fallecía, pero ahora es que te dan ese espacio para que tú te puedas despedir, preparar y decidir cómo lo quieres hacer. A la hora, igual que cualquier persona, como si fuera una persona, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Nosotras aquí, por ejemplo, para los niños les recomendamos que escriban una carta, que luego si le quieren poner alguna cosa también de recuerdo, que se la pongan ahí también, ¿no? Que se la vayan metiendo, que puedan ir pues transitando con sus recuerdos, con alguna foto, que puedan ir gestionándolo. Y luego hablar del animal. Muchas veces se convierte en un tabú. Yo recuerdo una amiga que después de 6 meses todavía no podía hablar de su animal. Entonces, el dejar un espacio para hablar, el permitir ese espacio, aunque duela, aunque al principio sea doloroso, pero el honrar aquí el recuerdo es muy importante ya una vez transcurrido ese tiempo, ¿no? Claro, nosotras a nuestra amiga le hicimos un dibujo de ella con Messi, no, le encargamos un dibujo, pero es que ella encargó 2 o 3 cuadros a un pintor, a otra fotógrafa que le hiciera una composición, o sea, hizo varios rituales de recuerdo para tenerlo ella para siempre. Claro, yo por ejemplo, pues ayuda un poco. Yo, por ejemplo, a una amiga le busqué una foto sorpresa para un regalo, es verdad. Y ella quería tener una estampita para su oposición, para que su mascota le diera suerte. Entonces hice como un meme como el yin de la suerte, ¿no? Para que ella lo tuviera a modo de recuerdo, a modo de homenaje, ¿no? Siempre con ella. Vale, y luego ya pues después poco a poco ir recuperando nuestra rutina, ¿no? Nuestro día a día y aprender otra vez a darle forma a todo. Ahí pues recomendamos lo mismo que recomendamos cuando se muere un familiar o una persona querida, volver poco a poco a reestructurar el espacio, a guardar los objetos que queremos quedarnos, nos quedamos con los objetos más simbólicos o que más importantes sean, pero los demás, pues cuando llegue el momento adecuado, pues hay que transitar esa despedida, de donarlo o darlo o guardarlo en algún sitio para que tampoco hagamos como un santuario, porque muchas veces ha pasado de gente que es como que llena toda la casa de fotos o llena todo de recuerdos y eso tampoco va a ayudar a transitarlo de una forma amable, ¿no? Hay que dejar luego, cuando ya estamos preparados, nos quedamos con 2 o 3 cositas y con eso es suficiente. Claro, ir poco a poco transitándolo. Claro, hay veces que se complica. ¿Cuándo es el momento de pedir ayuda? ¿Cuándo se está complicando un duelo? Y cuándo ya quizá no es el proceso natural de una pérdida que nuestro cerebro está preparado para poder afrontar, sino cuándo de verdad debo pedir ayuda para poder transitar este duelo. Pues lo primero es cuando la culpa se complica, cuando la culpa se alarga mucho en el tiempo, cuando hay un exceso de malestar, que pasan los meses y me siento bloqueado en mi vida diaria, ¿no? Claro, cuando no tienes ganas de hacer nada, cuando no tienes ganas de quedar con tus amigos, de salir, de hacer actividades, o cuando ves que ya ha pasado un tiempo y tú sigues en el mismo punto. No hay un tiempo determinado para ver cuándo se supera un duelo. Muchas veces estiman en 2 años lo que es un duelo natural, pero cada persona necesita su tiempo y su... Entonces, si tú ves que te impide hacer tu vida normal, ahí es el momento de pedir ayuda. O es tan desgarrador que no puedes soportarlo, pues a lo mejor sí que necesitas, porque luego cuando tú en terapia pues vas poniendo, o sea, gestiona esa culpa o gestiona un poco, le pones palabras a todas esas emociones que no han podido ser expresadas,
muchas veces es muy fácil de poder transitarlo. O simplemente el validarlo, cuando Claro. se valida. Bueno, ya que hace como mucho. decíamos al principio, el poder validar este duelo, ya quitamos toda la parte patológica y la desautorización, ¿no? Que hace que sea difícil de Sí. poder afrontarlo, ¿no? Bueno, y ya para terminar, una frase muy bonita que nos va a leer Encarna, que nos ha gustado mucho. Dice, los animales no son solo mascotas, son vínculo, historia, compañía, y cuando se van dejan un vacío real, pero también dejan algo muy importante, todo el amor que hubo, y ese amor no desaparece, se transforma en recuerdo. Así que Muy nos bonita. despedimos y nos vemos en el próximo programa de Los Momentos de Pura Vida. Un Pura besico. vida. Un besico.